Bienvenidos a Coffee Break, el Coffee Break, el podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablamos del mundo del trabajo, carrera profesional y la política laboral. Con Gerardo Hernández y Felipe Morales Fredes. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al Coffee Break, este podcast de Capital Humano y El Economista, ya al que le tenemos tanto cariño por un poco más de 2 años. Estamos en la 4ª temporada, ya encarrilados hacia la mitad de la temporada. Así que les damos muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos, por enviarnos sus sugerencias. Mi nombre es Felipe Morales Fredes y como siempre, acompañado de Gerardo Hernández. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? Oye, qué gusto. No puedo creer, ya vamos a la mitad de la temporada, ¿en serio? No, encarrilados. Bueno, encarrilados. Sí, todavía nos falta bastante, así que ustedes sigan ahí en el calendario apuntando cada jueves para que no se pierdan el Coffee Break. No hay otro, ¿verdad? No. No, es el único Coffee Break. El único. Del Economista. Sí, y si hay, son piratas. Exacto, sí, no acepte imitaciones, por favor. No, pero muchas gracias, de verdad, por seguirnos. Ustedes nos han pedido mucho este tema, nos los han comentado ahí a través de las redes sociales, nos los han escrito. Tema de desarrollo de talento, Felipe. La realidad es que hay muchas organizaciones que apuestan por desarrollar al talento interno. Y estos semilleros de talento donde básicamente las empresas van construyendo esos perfiles que van a necesitar los futuros líderes. Y a mí se me hace un tema súper interesante porque en muchas ocasiones escuchamos esto en algunos foros o como mejores prácticas y decimos eso seguramente pasa en todos lados menos en México, pero la realidad es que hay organizaciones que pasan, que sí lo hacen, ¿no? ¿Y qué te parece? Platicamos de ese tema, ¿no? Sí. Además ya lo tenemos en el guión, no podemos cambiar el tema. Aparte ya lo tenemos agendado. No, la verdad es que ese tema de los semilleros de talento siempre es muy apasionante para mí. Yo fui resultado de un semillero de talento en El Economista. Es verdad, sí es cierto. Sí, para los que no sepan, Felipe entró aquí como becario. Sí, entré cuando existía un programa bien sólido de becarios. Cuando no existía Gerardo en El Economista. Yo creo que estabas como en la primaria, pero bueno, esa es otra historia. Yo ahorita empecé a pensar cuántos mundiales han pasado de fútbol desde eso. Bueno, tú lo mides en mundiales. Yo, no, esa o en ediciones de FIFA. Ándale. No, pero sí, hablar de los semilleros de talento es un tema súper relevante. Sobre todo Manpower Group acaba de publicar su encuesta hace poco de escasez de talento, que ya es tradicional, aunque bajó un poquito a 69% la escasez de talento que enfrenta el 69% de las empresas se enfrenta a escasez de talento, que es muy grande. A mí hay un dato que me llama mucho la atención de ese mismo estudio, que solo el 27% de las empresas, o sea, 1 de cada 3 empresas en esta condición, lo considera la estrategia de desarrollo de talento interno como una respuesta a esta escasez de talento, ¿no? O sea, sí es bien interesante que... Sí, o sea, tengo un problema para conseguir gente o perfiles que necesito. Y no es necesariamente la prioridad. Claro, formarlos, exactamente, ¿no? exacto. Entonces sí te habla un poquito de esa disparidad y brecha que hay entre la necesidad y lo que estamos haciendo como organizaciones. Pero bueno, ya no les contamos más. Hoy tenemos un gran invitado, especialista en estos temas, porque él es parte también, su carrera profesional es parte de un semillero de talento. Hoy nos acompaña Guillermo Di Vela, él es cabeza de Recursos Humanos de Unilever México y Foods Latinoamérica. Memo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Felipe, Gerardo, un placer estar acá y poder platicar con ustedes sobre y cualquier tema. Muchas gracias. Sí, bienvenido. Como te decía antes de grabar, tengo ahí un saludo a mi papá, porque mi papá se formó gran parte de su vida profesional en Unilever, así que soy testigo también de estos grandes programas que tienen de formación de talento. Así que, como te decía antes de entrar, no puedo ser imparcial. No, me encanta. porque conozco de buena fuente pues el trabajo que están haciendo. Así que gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por recibirme y espero que podamos compartir, así como la historia de tu papá, otras historias por aquí sobre... Estoy seguro que sí. Es más, después nos dices a dónde se manda el CV porque yo creo que muchos van a querer postularse después del podcast. Perfecto. Sí. Digo, no es comercial, pero vamos a tener nuestros programas de ULEAD, que es de interns, y también de ULEAD, que es de futuros líderes de Unilever en los próximos meses, por lo que están viendo esto para que se puedan anotar también. Sí, claro. Sí. Oye, pues antes de iniciar, siempre nosotros tenemos una pregunta. Yo ya adelantaba un poquito la respuesta sin querer queriendo. Siempre para conocer a nuestros invitados les preguntamos, ¿cuál fue tu primer empleo?
¿Y qué lección atesoras de eso para tu carrera hoy? Ok. Bueno, yo soy comunicólogo de profesión y mi primer empleo fue en una editorial trabajando para una revista de estilo de vida y era justo el momento en donde empezaba todo el tema de digital, que en ese momento significaba todo y nada, ¿no? Como que hablábamos de digital y creíamos que era más bien ponerlo de lo que estaba impreso en internet, ¿no? Y yo creo que lo que me enseñó mucho esa experiencia laboral fue a esa flexibilidad de abrirme a aprender cosas nuevas. Yo era un equipo chico de la editorial, era el más joven en ese momento y como que nadie sabía de editorial, de la parte digital, y pues se lo dejaban al becario, ¿no? Y era como que, bueno, pues tú aprende de esto, como que incluso se despriorizaba, pero creo que realmente abrirme a aprender, a investigar, a traer esos puntos sobre la mesa, como que me dejó mucho esa experiencia laboral, ¿no? Cómo nos abrimos a estos nuevos mundos, porque todo el tiempo y más ahora nos enfrentamos a cosas nuevas todos los días, ¿no? De aprendizajes, de tecnología, de herramientas, etcétera. Entonces, ese fue mi primer aprendizaje, como independientemente del contexto y cuando a lo mejor algo no es prioridad para todos los demás, tú crees que por acá es el camino, por aquí viene el futuro y cómo empezamos a saber cómo se come, ¿no? Claro, sí. Sí, ya no tenerle miedo a lo que bien mencionas, cosas nuevas que, digo, hoy más que nunca lo estamos viviendo con el tema, por ejemplo, inteligencia artificial generativa, ¿no? Totalmente. Oye, qué gran lección. Pero platícanos un poco también para que la gente sepa cómo llegas a Unilever. Sí. Porque prácticamente hoy Memo Dibela se ha construido, se ha formado en Unilever. Así es. Bueno, yo estaba muy feliz haciendo mi contenido digital, creyendo que me iba a desarrollar en el mundo del periodismo y demás. Y mi esposo, entonces era mi novio, trabajaba para Unilever en el área de marketing y era muy feliz. Él también era parte del programa de YouLead, de Futuros Líderes de Unilever. Okay. Y pues nada, un día dice, oye, ¿sabes qué? Se va a abrir el programa, tú estás a punto de graduarte, eres súper intenso, me parece que eres el perfil ideal, ¿por qué no aplicas y vemos qué pasa? Y yo la verdad es que no conocía nada del mundo laboral, como les mencionaba, yo había soñado siempre en trabajar para una televisora, para una editorial, para una productora. Que esos sueños es no conocer nada del mundo laboral, ¿no? Y de las comunicaciones. Y de la vida. Exacto. No, y justo, pues cuando me decían, ¿quieres trabajar acá? Yo, pues sí, no sé, supongo. Y me anoté para entrar al programa de reclutamiento, me anoté a marketing y a recursos humanos, porque para mí era, pues daba igual, vas a entrar a una compañía. Claro, sí. Yo soy tan pequeño, entonces incluso mi experiencia con grandes corporaciones era casi nula. Hay más negocios hoy. Mi contacto en Tampico era más como con negocios familiares o negocios más chicos. Entonces, hablar de entrar a un programa como YouLead en una compañía como Unilever en presencia en más de 190 países, con más de 250,000 empleados, como que ni siquiera podía imaginar lo que significaba. Claro. Entonces, pues me anoté. Pasamos los filtros, el psicométrico, la entrevista, los paneles y demás, y me dicen, bueno, te quedaste. Y así es como entro al mundo de recursos humanos sin conocer absolutamente nada del mundo corporativo, sin conocer absolutamente nada de los recursos humanos. Y la verdad es que me cambió la vida, ¿no? Y si bien entré a un primer proyecto, que era el proyecto de inclusión de personas con discapacidad y toda la estrategia de diversidad e inclusión para Unilever de México, que se conectaba un poco con mi proyecto de titulación, que había sido una miniserie de cómo ser una persona con o qué significaba ser una persona con discapacidad en México, me ayudó mucho a entrar de una forma suave a lo que era el mundo corporativo, con algo que estaba cerca a mi corazón, a mi propósito. Esto no lo mencioné, pero mucho de por lo que yo estudié periodismo era porque quería alzar la voz por las injusticias y darle voz a la gente que a lo mejor no la tenía en ese momento. Y creo que de alguna forma entrar en este proyecto de Unilever y cómo construir una compañía más incluyente para un grupo subrepresentado,
conectó luego y me dio el pase de entrada a después todo lo que aprendí. Claro. Y lo haces de alguna manera porque pues recursos humanos es el área que se encarga de llevar al negocio la voz de la gente y lo que le duele a la gente y lo que busca la gente. O sea, entonces... De adentro y de afuera. De adentro y de afuera, claro, por supuesto, sí. Claro. Y yo eso lo veo de dos formas. Siempre he dicho que, más bien, con el tiempo aprendí el poder que una organización como Unilever, pero hay muchos ejemplos, tienen para impactar la vida de sus empleados. Claro. Sí. Y el músculo que tiene para realmente transformar esas vidas y la de sus familias. Sí. Y no solo eso, sino como también tú mencionabas, las sociedades, los países o las comunidades en donde hacemos negocio. Donde están nuestras fábricas, donde están nuestras oficinas, con nuestros productos, con nuestros programas de responsabilidad corporativa. Entonces, creo que ese músculo y poder hacer ese puente de dar la voz de los empleados, pero también mejorar la vida de las personas o, no sé, es algo que me llena todos los días. Sí, sí, y al final, digo, hoy estamos hablando de la experiencia tuya y de Unilever, pudiera ser otra marca, ¿no? Porque al final cualquier empresa tiene esa posibilidad digo, consciente o inconscientemente claro. o intencionalmente o no, siempre hay un impacto en la vida de la persona. Una huella, ¿no? Exactamente. Lamentablemente, cuando no hay una intencionalidad, la mayoría de las veces el impacto es más negativo que positivo en la vida de las personas y su familia, ¿no? Completamente. Y este impacto puede ser desde hay un programa de desarrollo, hay un semillero o hay un programa para tal comunidad, pero también tuve una conversación con alguien donde le ayudó a tomar una decisión de carrera o una decisión de vida. O sea, Yo creo que hay muy pocas cosas en la vida que me llenen tanto como salir de una conversación donde siento que pude apoyar a alguien en tomar una decisión de carrera por lo tanto de su vida, de sus siguientes pasos o incluso una conversación honesta donde, oye, esto que estás haciendo así o asá no está funcionando, entonces te quiero decir porque a mí me gustaría que me lo dijeran y cómo de alguna forma mentoreas, coacheas o guías a esas personas a ser un mejor profesional y por lo tanto un mejor ser humano. Sí. No, y al final el impacto de la marca empleadora, porque te estoy hablando de mi papá hace 50 años atrás o más, ¿no? Trabajando en Unilever, y yo creo que hoy, pues tengo 6 hermanos, 3 hermanos y 3 hermanas. Si tú nos preguntas de Unilever, pues los 7 vamos a reaccionar de una forma positiva a la marca porque vimos la experiencia en mi papá y en lo que nosotros, vivimos como hijos en ese desarrollo. Que a veces, y si lo ves del lado inverso, cuando a lo mejor tus padres están en una organización que no tiene esa intencionalidad, claro. Dices, yo nunca me quiero ir a meter donde trabaja mi papá. O lo que has contado tú en momentos, no quiero ejercer el trabajo o la profesión que tiene mi papá porque lo asocias. Claro, sí, lo asocias con la empresa en la que trabajó. Exactamente. ¿No? Completamente. Sí. Hay una historia que me contó hace unas semanas un director de nuestra unidad de belleza y cuidado personal, que cuando están preguntándole a su hija sobre ¿dónde quieres estudiar? ¿En tal universidad o en tal otra? Y ella contesta, en Unilever. Entonces, creo que eso habla un poco de lo que dicen, como el impacto que tiene en la vida de las familias de los empleados. A mí ya me dieron ganas de trabajar en Unilever. Bueno, ya mandan nuestras vacantes. Mándame tus vacantes, por favor. Porque la verdad es que se escucha todo muy padre y yo aquí en medio estoy... Yo solo recibo buenas referencias de un lado y de otro. Sí. Oye, Memo, entrando de lleno al tema, pero cuando hablamos de semilleros de talento, digamos, partiendo así de lo básico, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es realmente un semillero de talento? Súper. Voy a hacer un pasito atrás nada más antes para explicar que cuando tú hablas de una estrategia de desarrollo de talento, puede haber diferentes formas de... cuando hablas de talento puede haber diferentes formas de accesar a él. Puedes desarrollarlo, puedes ir a comprarlo al mercado, puedes rentarlo por un tiempo determinado, puedes pedirlo prestado dentro de la compañía a otro país. Entonces, hay algo que se llama el Build, Buy, Borrow, Bounce, Be Resourceful, etc., ¿no? Y aquí, una parte importante en la que nosotros creemos mucho, si bien no es la única, pero en la que creemos mucho es en la de construir, build. Y nosotros en Unilever siempre hemos creído que una parte esencial es construir estos semilleros de talento para poder tener a esos líderes del futuro. Claro. ¿Qué significa esto? Que vamos y reclutamos a los jóvenes, los recién egresados o gente que aún está estudiando para que iban de sus primeras experiencias laborales con nosotros
en un ganar-ganar, porque a nosotros nos interesa mucho traer las nuevas perspectivas de las nuevas generaciones para nuestros productos, para nuestros servicios, para nuestra cultura, porque creemos que la diversidad nos fortalece y las nuevas generaciones hacia donde va el mundo y necesitamos esa inteligencia dentro de la organización. Y cuando lo que me refiero con inteligencia es esa información sobre hacia dónde vamos. Y por otro lado también porque nos gusta poder enseñar, desarrollar también la forma en que nosotros hacemos las cosas, ¿no? De semillero, nosotros tenemos diferentes semilleros en Unilever. Tenemos a nuestros programas de ULEAP, que es Unilever Leadership Interns Program, que es básicamente nuestro programa de becarios, que es quien tiene al menos 5 semestres y le falta todavía un año para salir y tiene disponibilidad de 5 horas para trabajar o en nuestras fábricas, o en nuestras oficinas, o en nuestro centro de distribución, puede venir a vivir una de sus primeras experiencias laborales con nosotros. Tenemos nuestro ULEAD, que es nuestro programa de futuros líderes Unilever, que es para aquellos egresados con al menos un año de experiencia que quieran venir a acelerar su desarrollo y su carrera, que es un poco el programa en el que yo entré. Pero también tenemos otros como Aprende Más en nuestras fábricas, que son para aquellas personas, nuestros operarios, que quieren empezar su carrera profesional en ingeniería. Hoy tenemos al menos 9 becados al 100% estudiando una carrera, porque creemos que si se junta el buen desempeño con tu interés con estudiar una carrera, para seguirte desarrollando y seguir creciendo en la organización. Sí. Entonces creemos y apostamos en eso. Entonces son estos tipos de semilleros que tenemos, de diferentes perfiles, que nos ayudan a esa estrategia de desarrollo de talento que se une a una estrategia más grande, que es cómo vamos a accesar al talento del futuro. Claro, por supuesto. Claro. Y aparte con un componente muy, muy, muy padre, digo, porque cuando hablamos a lo mejor del talento que ya tienes, que lo que le estás dando la oportunidad de seguirse formando, es un talento que ya conoce la empresa, ¿no? Que ya tiene un arraigo, que tiene un cariño hacia la organización. Pero cuando hablas del talento que va iniciando, pues de alguna manera sí, cuando llega, bueno, tu caso, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy me queda muy claro que tú traes un amor y un apego por la organización porque la conociste desde adentro, desde abajo. Y eso también de alguna manera es un valor muy grande cuando la persona se termina desarrollando internamente. Completamente. Sí. Y creo que el impacto que tiene Unilever en los empleados es muy diferente entre cada historia y otra. Hay mucha diversidad en esas historias, pero yo puedo compartir. Justo platicaba el otro día con mi psicóloga y me decía que cómo el impacto que ha tenido crecer en un contexto incluyente, para mí, contexto de vida, y cómo esa seguridad psicológica y ese espacio seguro para ser yo en toda mi extensión. Es solo un ejemplo, no es solo sobre eso, pero es solo un ejemplo cómo la organización y cómo tener estos valores, esta cultura y esta fuerza de realmente querer impactar, pues ayuda o tiene esta repercusión positiva de diferentes formas, en diferentes historias. Sí, y me hace también pensar, digo, hablabas de estos 3 programas que tienen, ¿no? Pero me hace pensar, no solamente es que la gente entre, sino que son programas totalmente estructurados donde tú tienes que, o sea, como organización, para que funcionen, tienes que asumir la responsabilidad que tienes, que te toca, y detectar el potencial que tienen, porque me imagino que no todas las personas que entran a un programa así, pues van a desarrollar su vida profesional dentro de esa misma organización. Entonces, esta capacidad como empresa de detectar el potencial que pueden llegar a tener cada una de las personas que ingresa a un programa así, ¿no? Y 100%, y además de eso, como dices, son programas estructurados. Por ejemplo, el tema de ULEAD, que es nuestro Unilever Leadership Program o nuestro programa de futuros líderes de Unilever, es un onboarding diferenciado. Bueno, primero un reclutamiento diferenciado, y cuando me refiero a diferenciado hay diferentes etapas de digital, presencial, casos, entrevistas. Después hay un onboarding diferenciado para garantizar, si bien siempre intentamos que nuestros onboardings sean exitosos, sí queremos que sea un onboarding que los ayude a acelerar y que desde la semana 3 estén listos para pues este camino acelerado que queremos que tengan. Después es gente que sí o sí tiene que tener un mentor, que sí o sí tenemos que garantizar que las experiencias que tengan se alineen a donde los queremos llevar como organización. Además tienen capacitaciones o certificaciones que los ayuden a acelerar esto.
Y por último también como una retroalimentación constante, porque si hay que cambiar una llanta, si hay que dar una vueltecita o pulir alguna cosa, como que nos demos cuenta rápido para garantizar esto que dices, que crezcan, que estén preparados y que estén listos. Claro. Sí, porque al final no es simplemente tener becarios desarrollando una función y que si son 6 meses, bueno, ya se acabaron los 6 meses. Sí, ¿no? exactamente. O sea, que es lo más común. Abrimos posiciones de becarios, pero ¿no? ¿De qué punto llega y hacia qué punto lo quieres llevar? Porque finalmente eso debería ser un programa de becarios. Oye, Memo, dígame. ¿Por qué, nosotros le pusimos al episodio de hoy que los semilleros de talento son una estrategia de negocio, ¿no? Pero ¿por qué las empresas sí deberían considerarlo como parte de su estrategia? Yo creo que hay varias razones, pero la primera que se me viene a la mente es, si tú tienes un buen programa semillero de talento, tu yo del futuro te va a agradecer, porque cuando tengas una vacante en estas posiciones de entrada, no vas a tener que salir a hacer un proceso de reclutamiento. Claro. De entrada tienes a alguien que conoce tu organización, que ya sabe los procesos y que es como que puede ser un candidato preferencial para una vacante. Entonces yo siempre les digo a mi equipo de reclutamiento, cuando a veces entre el trabajo y lo abrumado del día a día y las diferentes prioridades, pues ha habido momentos donde hemos dicho, queremos seguir con esto, queremos cambiarlo acá, queremos a lo mejor retrasarlo porque hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y siempre lo que intento, por lo menos desde que llegué al rol, es decir, no. Nuestra prioridad es la prioridad en el talento es la número 1. Necesitamos tener las mejores personas en los roles más importantes. Yo hoy tengo como un grupo de talento para estas posiciones de liderazgo, puedo ir al mercado, pero si yo quiero que esto sea un círculo virtuoso en 6, 7 años, tengo que empezar hoy. Sí, claro. Y eso quiere decir que yo necesito construir estos programas para que mis posiciones de entrada y en 6, 7 años mis posiciones de liderazgo, yo ya tenga el talento. Porque eso va a ser una ventaja competitiva versus el mercado. ¿Por qué? Porque la persona, como ya mencioné, conoce mis procesos, conoce mi cultura. Ya no tengo que ver si se va a adaptar, no se va a adaptar. Sí. Los 3 meses de adaptación. Yo siempre he dicho que cuando uno llega a un rol, al menos son 1 año para conocerlo al 100%. Sí, entonces, totalmente. Sí. Hay una razón como de efectividad corporativa a la hora de tener el talento desarrollado internamente. Bueno, y en el mejor de los casos que se quede el año, ¿no? De aprendizaje, porque igual traes un talento de fuera y a lo mejor y no le late y a los 3 meses te dice ahí nos vemos y tienes una posición crítica que está ahí sin cubrirse. Sí. Justo, y que no puedes mantenerla vacante por lo que quieras, ¿no? Por el impacto en el negocio, por el impacto a la interna, en tus procesos. Entonces, regresando como en 3, 4 palabras a la respuesta a la pregunta es un tema de negocio, porque es una ventaja competitiva tener a la gente desarrollada internamente versus entrar a un proceso externo donde es una apuesta. Oye, y digo, finalmente esta encuesta de Manpower es muy general, ¿no? Lo que te da es pues permitir un poco ver por sectores, ¿no? Cómo lo están enfrentando. Pero, por ejemplo, ustedes en la vida práctica, ¿qué tan lejos están de estas cifras? A lo mejor no nos puedes decir las cifras exactas, pero ¿tienen esta gran dificultad de la escasez de talento que se habla hoy? ¿O estos programas les permiten suplir un poco esa necesidad? Digo, hay cosas que a lo mejor no puedes resolver, como el avance de la inteligencia artificial, que no lo podías prever hace 5 años atrás. Digo, hoy el que no lo previó hace 2 años, pues ya es otra cosa, porque hace 2 años ya sabíamos que íbamos para allá. Pero, ¿cómo les va a ustedes en esa parte? Mira, yo creo que hay 2 cosas que tenemos a nuestro favor. La primera es nuestra rotación voluntaria está por debajo del mercado, por lo que nosotros no es que tengamos muchísimas vacantes abiertas todo el tiempo y seguimos siendo una marca empleadora muy fuerte. Y la segunda es que decenas o centenas de personas se postulan a nuestras vacantes todos los meses. Sin embargo, sí puedo ver que cuando hay algunas posiciones con algunas necesidades específicas o nuevas o estas como carreras emergentes o habilidades emergentes, si bien no es que no haya ningún aplicante o nos cueste muchísimo trabajo, sí hay menos. Entonces, a lo que yo me pongo a pensar, eso habla de la escasez en el mercado, de ciertas habilidades o de ciertas competencias, ¿no? Entonces, si bien a lo mejor no lo vivo tanto como otros sectores, otros contextos, otras compañías, sí veo cómo esto puede ser una realidad.
Sí, claro. Sí, por supuesto. Aparte creo que sí hay momentos en los que la velocidad de los cambios es tan rápida que es imposible que tú tengas a alguien ya preparado para que asuma un rol, ¿no? Concreto. Sí, y eso súmale a, como te digo, la entrada a la organización, que entienda todo, como que hacerle la inducción veloz y además la habilidad que conecte con lo que tiene que hacer y demás es complejo. Oye, Memo, ¿y cómo decides en qué área hay que enfocar los semilleros de talento? O sea, porque al final, en tu caso, te postulaste marketing y recursos humanos. O sea, pero ¿cómo decides cuáles son como esas áreas que sí o sí necesitan ir formando talento? Es una súper buena pregunta. Nosotros en Unilever tenemos 4 comportamientos y uno de ellos es nos enfocamos en lo que cuenta o en lo que importa. Y esto quiere decir que si bien hay muchas áreas muy importantes, nos enfocamos en donde hay el mayor número de posiciones. Okay. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer todo el tiempo. Sí, claro. Entonces, como digo, hay muchas áreas muy importantes, como por estadística y por probabilidad, es más factible que tenga yo vacantes en nuestra cadena de suministro o en ventas o en marketing o en finanzas que a lo mejor en ciberseguridad. Claro, sí. Porque no es mi giro, ¿no? Porque no es mi giro y porque a lo mejor mi estructura aún no es tan grande. Claro. Entonces eso quiere decir que yo me voy a enfocar a tener esto en esta estrategia de talento en donde tengo más volumen de posiciones, ¿no? Claro. Y me voy a arriesgar a que cuando tenga una vacante de una de estas áreas donde no estoy priorizando por volumen, pues a lo mejor voy a tener que ir a comprar esa habilidad del mercado, ¿no? O apostar que a lo mejor hay alguien, uno nunca sabe, tenemos varias historias de estas, que dentro de Unilever quiere hacer un cambio de carrera, un giro y decir, bueno, yo ahora quiero ser de investigación y desarrollo de producto y a lo mejor, aunque no tengamos la formación o la formación, enseñamos, aprendemos y la gente puede ir a esas áreas. Que esto es un poco lo que mencionabas cuando abríamos, que un semillero de talento también se conforma por esta capacidad que tiene la organización para que la gente transite internamente, ¿no? Sí. O sea, de nada te sirve que solo los formes para que estén en un lugar si no permites que haya de pronto movilidad hacia otros. Sí. Y nosotros creemos que la movilidad entre funciones es parte del desarrollo o sea, como intrínseco de las carreras de las personas, ¿no? Sí. Invitamos a nuestra gente de marketing que se pase a ciertas áreas de ventas para aprender cómo esto impacta a sus campañas y demás. En algunos momentos, en algunos programas de estos semilleros, invitamos también a la gente que vaya y tenga experiencias de inmersión con nuestros promotores para que entiendan también este impacto de qué significa mi campaña, mi producto, mi estrategia en el punto de venta. Hay historias de gente de finanzas que se pasó a nuestra cadena de suministro o a nuestra cadena, nuestras áreas de ventas. Entonces, hay movilidad interna organizacional. Hay una gran historia de la cabeza de recursos humanos de Argentina, que ahora es la gerente general de la unidad de negocio de belleza y bienestar. Entonces, como que hay ejemplos donde la gente ha transitado entre funciones. Y eso habla de cómo invitamos a nuestros empleados y cómo creemos que hay una gran parte de el cómo, la habilidad, los comportamientos y luego el aprender el qué. Sí. Eso es lo que podemos enseñarlos. Sí, yo justo te iba a preguntar eso, porque ¿qué conviene más en la preparación del talento? ¿Súper especializarlos de entrada, no? Pensando sobre todo en esta necesidad que tú dices, bueno, identifico en las áreas que necesito más talento y voy perfilando para allá al personal, o lo entreno de manera transversal para que pueda, como de manera híbrida, para que pueda funcionar en cualquier rol. Te voy a dar mi opinión, que creo que es un poco lo que aplicamos acá y creo que es hacia dónde va el futuro del trabajo. Yo creo que hay vamos a tener mayor foco en comportamientos y habilidades que en la profundidad de los conocimientos. Claro. No estoy diciendo que la profundidad de los conocimientos no sean importantes. Creo que va a haber áreas donde esa profundidad va a ser muy crítica. Hablando de legal, hablando a lo mejor de ingeniería en alimentos y demás, donde ahí, si bien sí es posible cambiar de carrera o ir a esas áreas, requiere ciertos estudios o ciertos conocimientos con mucha profundidad. Pero luego sí creo que cuando tú tienes una serie de comportamientos, donde tienes esta habilidad de aprendizaje, cuando tienes esta curiosidad, cuando tienes este liderazgo, cambiar de un área a otra va a ser más fluido, porque aprender sobre cómo manejar un P&L o aprender cómo manejar un programa de desarrollo de talento o aprender cómo negociar con un cliente
no va a ser tan difícil como enseñarle a alguien a lo mejor cómo ser inspirador, o enseñarle a alguien cómo ser un buen líder, o enseñarle a alguien cómo tener pasión por lo que hace, que son cosas un poco más atadas a la personalidad de la gente. Sí. Adaptación al cambio, ¿no? Que hoy creo que es parte ya de lo básico. Y que también, o sea, es mucho el debate que hemos tenido nosotros de repente, ¿no? Porque todo este tipo de habilidades que ha pasado por diferentes nombres, ¿no? Habilidades blandas, Power skills. Hoy ya son voy a hacer, yo ya hice un glosario de... Hoy están en la categoría de habilidades humanas. Existe solo existe como la creencia de repente que solo tienen que ver con la personalidad, pero también las puedes entrenar y las vas perfeccionando, ¿no? Sí. Entonces, y todo indica pues que hacia allá se va moviendo el mercado, ¿no? Porque finalmente en eso de nada te sirve hoy tener un perfil muy bueno en TI si no sabe comunicar, ¿no? Claro, sí. Entonces, sobre todo que TI pues va ampliando su red de dominio en diferentes áreas, y si no comunica bien una persona que trabaja en TI, pues ya... Y era algo que antes no se consideraba, simplemente que desarrollara y ya era lo importante, ¿no? O independientemente del área, tener la curiosidad para empezar a usar un agente de inteligencia artificial. O sea, porque obvio va a haber áreas que se van a impactar más o más rápido que otras, o que están siendo impactadas más rápido que otras. Pero tener la curiosidad de voy a experimentar, voy a jugar, ¿cómo esto puede ayudarme a hacer mejor marketing? ¿Cómo esto puede ayudarme a hacer mejor finanzas, hacer mejor recursos humanos, ¿no? Esa curiosidad creo que es un gran habilitador, que así como tú decías, habilidad de comunicación, habilidad de coaching, o sea, la curiosidad per se, la creatividad, creo que esas son las cosas que van a marcar la diferencia. Sí. Oye, Memo, y en la experiencia, ya nos has platicado un poco la experiencia que tienen ustedes, o más bien toda la experiencia que tienen formando talento. Yo también me gustaría que nos platicaras, al menos el tiempo que tú llevas al frente, qué desafíos y qué cosas has dicho, esto sí es necesario ajustarlo cuando tienes un semillero de talento, porque imagino que tienes una estrategia que de alguna manera no es estática, se tiene que ir adaptando, ¿no? Sí. Yo creo que el desafío más grande que tenemos es la velocidad con la que están cambiando las cosas. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Y eso te habla de... antes... Creo que era más fácil tener programas estructurados de largo plazo. Sí. Y hoy decir, yo creo que en 3 años esto aún va a seguir siendo relevante o esto aún es la receta. Como que lo intuimos, pero es una apuesta. Entonces, para mí es estar hoy haciendo planes a largo plazo cuando no tenemos ni siquiera idea de lo que va a pasar el siguiente semestre. Claro. Es el desafío más grande. Tiene menos que ver con el talento per se o con el programa de reclutamiento o demás. Creo que tiene más que ver con la apuesta que estamos haciendo a que estas habilidades, este perfil, estas áreas van a seguir manteniéndose relevantes en los próximos 3 años, ¿no? Porque las promesas a largo plazo, o los productos a largo plazo, las estrategias de muy largo plazo, me parece que tienen que ser muy antifrágiles en este sentido. Sí, eso es un buen punto, ¿no? Sí. O sea, y me pongo a pensar, pero puedes estar formando, por ejemplo, ahorita talento para un proyecto que a lo mejor y para el 2030 ya no va a funcionar ese proyecto, no sé. Sí, ahí por eso vuelvo al punto donde a lo mejor más importante que el proyecto per se, porque seguro que el proyecto que estoy haciendo hoy no va a ser relevante el 2030. Pero que la persona tenga estas habilidades que van a seguir siendo relevantes o que le van a permitir seguir aprendiendo para mantenerse relevantes. Porque al final el ser relevantes va a ser responsabilidad de cada uno. ¿No? Mantenerse actualizado y demás. Entonces, que tengan otra vez esta curiosidad, esta comunicación, esta creatividad, estas ganas de salir adelante, ¿no? Entonces, y me refiero a salir adelante con el tema de aprender, la curiosidad, etc. Sí, porque al final está muy mezclado con la ambición personal. ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Hacia dónde quieres llegar? Que tengas ganas de seguir construyendo, de seguir desarrollando. Sí, porque al final siempre hablamos, y es común a diferentes temas, ¿no? Pero lo hablamos mucho en temas de salud mental, que a veces lo dejamos todo en manos de la organización cuando es un asunto de corresponsabilidad. Y en este asunto del desarrollo de carrera, también hay un asunto, yo creo que
ni siquiera tanto de corresponsabilidad, se junta mucho, la organización te habilita, es una, te habilita, sí. Pero ese deseo de desarrollo de carrera y lo que hagas para lograrlo, pues sí es una responsabilidad de cada persona, ¿no? Sí, coincido. Sí. Oye, Memo, en ese sentido, ¿cómo al trabajar con tantos jóvenes recién egresados de la universidad o que están todavía en la universidad, se habla mucho de que hay una brecha de preparación entre lo que demanda el mercado y cómo están saliendo los jóvenes universitarios? ¿Ustedes cómo lo experimentan y cómo tratan de suplirlo en esa parte ya de formación dentro de la empresa? Yo creo que el semillero de talento per se es la respuesta a cómo garantizo ser un corresponsable de la preparación de los jóvenes, ¿no? Creo que hay nuevos programas de estudio de diferentes universidades que están buscando acercar a los estudiantes a como el mundo laboral para hacer más real el aprendizaje o más como éxito, o garantizar ese éxito, ¿no? Uh-huh. Creo que para mí, yo no estoy esperando que la persona llegue conociendo como que esté lista para hacer todas sus habilidades. Creo que aquí es tener líderes comprometidos, y eso es uno de los principales puntos que le pedimos a cualquier jefe de una posición de un semillero de talento. Tienes que comprometerte al desarrollo de ese talento. Sí. Porque si te voy a dar esta oportunidad o esta mano extra, viene con la responsabilidad de desarrollarlo y de hacerte responsable de este crecimiento. Desde la inducción, la guía, el pasarle el conocimiento y demás. Y por otro lado, sí creo que, y yo mismo lo viví, yo no sabía usar Excel. Es un ejemplo muy simple, pero sí. Pues yo tuve que llegar a aprender, me metí a los cursos de Excel que Unilever da, y después con el tiempo es bueno cómo buscar B, y entonces juntarme con el financiero, y entonces enséñame a hacer esto, y luego una tabla dinámica, y luego... Entonces creo que yo no estoy esperando que ellos vengan, pero justo este internship, estas experiencias son los que les van a ayudar a cerrar cualquier falta de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Creo que el error sería esperar que estén listos para correr, sí, ¿no? Y más bien a mí me interesa ser ese corresponsable de comprometerme con el desarrollo del talento mexicano. Claro. Sí. Oye, qué gran lección, porque sí, en efecto, creo que... ¿Sabes qué? Me hiciste pensar, incluso en la industria de medios de comunicación, pues literalmente lo más probable es que luego que entras, tu texto lo va a ver alguien, ¿no? O sea, entonces, sí. Y probablemente venga con un montón de errores, ¿no? Entonces, ese tema de estar consciente que la primera experiencia laboral viene prácticamente casi como un diamante en bruto. Sí, y yo me gustaba mucho lo que mencionaba sobre el compromiso de liderazgo que recibe este tipo de semilleros, porque al final pues es dedicarle tiempo, sí, ¿no? Claro. Entonces es como una llamada para los jefes que van a recibir. Si no van a dedicarle tiempo, mejor ni se metan en eso, porque al final pues vas a dejar a los jóvenes pues con una preparación realmente inconclusa, ¿no? Sí. Totalmente. O con traumas. Con traumas. No, y creo que es importante como reforzar que nosotros ponemos al recurso humano, a nuestros empleados, a las personas en el centro de todo lo que hacemos. Y yo siempre les digo al equipo de liderazgo que el semillero de talento no es un programa de recursos humanos. No es mi responsabilidad. Bueno, sí es mi responsabilidad reclutar a buen talento, pero me refiero yo te los traigo. La operación. Sí. Pero que sean exitosos. Exacto. Vamos de la mano. Exacto. Porque el que le va a dar guía, el que le va a dar mentoring, el que le va a dar coaching, el que le va a dar las experiencias, el que le va a dedicar tiempo, el que le debe transmitir el conocimiento, el que le va a dar los consejos para el futuro, eres tú. Sí. Y los necesito. O sea, necesito de su apoyo. Porque yo, por más que incluso les ponga a alguien del equipo de recursos humanos o el socio estratégico de negocio, pues no le va a poder explicar en temas de cadena de suministro, de marketing, de finanzas, y cómo esas experiencias que ellos tienen son los que les tienen que transmitir. Y además de todo, es tu responsabilidad. Porque yo lo que espero es que tú como líder, aparte de
pensar en el largo plazo de la empresa y los objetivos y demás, es que desarrolles al futuro, o sea, tu sucesor. Sí, ¿no? Y la realidad es que en muchos casos el tema de los becarios es, pues necesito un becario porque me ayude a sacar la talacha que tenemos. Exactamente. No se está pensando en la responsabilidad de formación de ese talento que pues a lo mejor es su primera experiencia laboral. Sí. Y justo ahí, una de las cosas particulares de nuestro programa de becarios es que nosotros no los dejamos que entren a ninguna función y demás, si no es con un proyecto específico. Okay. O sea, ellos no pueden venir a hacer, yo soy el becario de marketing de tal categoría. Y voy por las copias. No. Y hago copies. Sino, tú vienes a desarrollar este proyecto particular, principio, inicio a fin. Cada vez que alguien quiere aplicar para para participar en el proceso de becarios, pues tiene que garantizar que tenga el presupuesto, que tenga el headcount, lo que sea, pero que tiene que meter el proyecto y la descripción con entregables claros, con el tiempo determinado, porque incluso luego el becario puede cambiarse a otro proyecto, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque lo que dices es, podemos caer en la tentación que el becario quede haciendo la parte más operativa o de la talacha del área. Y no estoy diciendo que a veces no pase, porque a lo mejor sí hay veces que necesito, échame la mano con esto, o échame la mano con otro, pero es muy importante que, para garantizar el éxito y el desarrollo de ellos, que tengan un proyecto particular. En el caso de ustedes, ¿cuánto duran los becarios en su programa? Entonces, en teoría... No, pues un montón, mira, él sigue. Memo sigue en Unilever. Exacto. No. Entras y ya no sales. Están pensados para que estén 2 años. Que tiene, por eso pensamos como en quinto semestre. Que son 2 años. Y como sabemos que no siempre se alinean la graduación con la vacante, damos como un tiempo de gracia una vez que estén egresados, entre comillas, para que puedan estar ahí buscando una vacante dentro de Unilever. Porque al final, como decimos, no es nada más que vengan a cubrir la posición. Es que yo quiero que se queden en la organización porque ya tienen el conocimiento, porque conocen de la organización, porque saben del proyecto y porque al final quiero que pues me llenen las vacantes que tengo rápido y efectivamente. Oye, pero pensando en el lado no tan bonito. A ver. Si no funciona un becario. Si no funciona un becario. Sí, porque digo, pensando en que la trayectoria sería que funcione y que después de estos 2 años ya quede. Pero ¿y si no? ¿Qué tienen mecanismos para...? Sí. Entonces nosotros en Unilever cada 6 meses, o sea, nosotros tenemos una política de feedback siempre, ¿no? O sea, y estamos... Otro de nuestros comportamientos en la compañía es care deeply o cuidamos lo importante, que tiene que ver con me comprometo y me importa el negocio, pero me importan las personas. Y a veces eso significa también dar feedback sincero, correctivo, doloroso, pero pensando en lo mejor para el otro. Entonces, always on feedback. Después, oficialmente cada 6 meses tenemos feedback donde está el mid-year review o la evaluación de medio año y la evaluación de final de año. Los becarios, en este caso, o los trainees, o sea, en todos nuestros programas tienen estas evaluaciones cada 6 meses. Si no está funcionando el desempeño de alguien, se le hace saber, se le pone un plan de mejora y si no sale ese plan de mejora por X o Y, se va de la compañía. ¿No? Es una cultura de desempeño. Ahora, ¿qué pasa si al final de los 2 años, 2 años y medio, hay alguien que es muy bueno, pero no hubo la vacante, o a lo mejor aplicó para la vacante, pero no quedó porque hubo un mejor candidato del mercado o porque hubo otro intern que tuvo mejores capacidades, etcétera, y se acaba el tiempo de gracia, nos despedimos de él, le agradecemos el tiempo y siempre dejamos la puerta abierta porque hay gente que se ha ido y luego regresa tiempo después a aplicar otra vez a posiciones con más experiencia, ¿no? Eso es un poco lo que pasa. Sí, pues, o sea, de alguna manera a lo mejor a quien formaste no se quedó, probablemente después lo tienes de regreso en una posición donde te impacta aún más, ¿no? Yo tuve el caso de... un círculo virtuoso muy... Justo. Tuve el caso de un becario que era business partner de nuestra área de ventas y de marketing. Se fue a estudiar su maestría al extranjero. Regresó tiempo después, empezó a trabajar en otro lado y un día se abrió una vacante fija y vio la vacante, nos escribió, oigan, yo conozco, me fui a estudiar pero muero por regresar,
para nosotros era como de perfecto porque también conoce, bla, bla, participó del proceso y obvio fue el mejor candidato por todo lo que hemos platicado, ¿no? Claro. Sí. Pero entonces sí, a veces no es exitoso no por la persona, sino porque a lo mejor no se alinearon los planetas, pero siempre para nosotros es mejor... ser honesto también con la persona. También, y lo hemos conversado a lo mejor, y fue no en el podcast, creo que es un buen tema para hablar de podcast, pero también cuando pues la persona no tiene futuro en una compañía, no tiene un buen desempeño y se queda ahí y es como se queda en un loop. Te quedas como en un limbo, ¿no? Sí, literalmente. Ni atrás ni para adelante y que es muy común. Exacto. Es muy común. ¿Alguna vez de este punto que decías, algún líder me compartió que cada día que tú no tomas una decisión de un talento que no está funcionando, es un día menos de esta persona en un lugar siendo feliz? Uf, qué fuerte. Porque hay muchos casos, y no estoy hablando de Unilever, hay muchos casos de gente que conozco dentro y fuera de Unilever que a lo mejor no funcionó en un contexto, en un momento, en una organización, pero florece y funciona en otra. Sí, exactamente. Por diferentes razones. Entonces, tener a alguien que no funciona en el desempeño o que no está alineado en tu compañía, es un día menos esta persona pudiendo ser feliz. Sí. En otro lado. Sí, totalmente. Sí. Oye, Memo, ¿y cómo sabes que un semillero de talento es exitoso? O sea, ¿cuáles son como esos indicadores o ese pulso para que tú digas la estrategia va por buen camino? Sí, nosotros tenemos algunas métricas. Uno es qué número de ese grupo de talento está quedándose en la organización, ¿no? Okay. O sea, en el caso de los interns que se están efectivizando en nuestras posiciones, o en el caso de nuestros trainees o nuestros U-Leads, es qué tanto están llegando a ser gerentes, ¿no? Entonces, eso te habla de ese éxito. Y la segunda, me parece que es la evaluación de desempeño de estas personas cada uno de estos momentos de ciclo que ya les platiqué, ¿no? Porque algo que yo siempre le digo a mi equipo, y puede sonar como muy estricto, pero es que el programa sea exitoso depende de que mantengamos la vara en donde queremos que esté. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a tener gente en un programa diferenciado solo por tenerla si hay alguien que por X o Y razón no está llegando a los objetivos, o no está teniendo el interés, o a lo mejor no se alineó con la cultura organizacional, o lo que sea. Yo prefiero tener menos, pero de calidad, que tener volumen. Entonces, por eso me gusta mucho combinar ambas. ¿Qué tantos están siendo efectivados al final del programa? ¿Y qué tanto el desempeño de ese grupo de talento está siendo por encima de lo esperado? Exacto. Sí, para que realmente sea un programa que forme talento que necesitas, futuros líderes, y no que hagamos con lo que hagas tú, ¿no? Que sea nada más simplemente tener un becario por tenerlo y para que te... No, y que la persona crezca y se sienta satisfecha con su tiempo ahí, no sienta que nada más lo utilizaron el tiempo que estuvo de becario. O sea, creo que eso... Porque la idea es un ganar-ganar, ¿no? Como decías al principio. O sea, que gana la empresa, pero también gana la persona con la experiencia laboral y la formación que le da el hecho de estar en una empresa, pues operando en tiempo real, lo que implica el mundo del trabajo, ¿no? Completamente. Sí. Oye, Memo, pues ya estamos llegando al final de este episodio. Que se va rapidísimo. Se nos va muy rápido. Nos está yendo el año ya, prácticamente. Tenemos una dinámica más. Esta nosotros le llamamos piensa rápido. Y debemos siempre atestiguar que ellos no tienen el guión de esto. Ellos tienen el guión. Nosotros sí. Memo si piensa rápido, ya. No, pero es muy sencillo. Nosotros es una dinámica de asociación. Nosotros te decimos conceptos de lo que hemos platicado y tú nos dices lo primero que venga a tu mente. Okay, en 1, 2, 3 palabras. Okay. Sí. Empiezo. ¿En 1, 2, 3 palabras? Empiezo. Sí. Lo primero que venga a tu mente. Vas a ver que está muy fácil. Desarrollo de talento. Necesario. Movilidad interna. Mi día a día. Plan de carrera. Esencial. Marca empleadora. Nuestro diferencial. Cultura organizacional. El pegamento del negocio. Capacitación. Supervivencia. Escasez de habilidades. Realidad en el mercado. Talento joven. Crítico para ser relevante.
Y este es el más importante de todos, el Coffee Break. El mejor espacio en el que está. Muchas gracias, Memo. Qué gusto tenerte por acá. Oye, de pronto siento, ¿sabes que el Piensa Rápido es muy parecido a una lotería güey? Sí. Ahorita sí funcionó como una lotería, ¿no? Está bien. Decir. Sí, bueno, es que hay personas que se ponen a filosofar más. Sí, más que otras. No. Pero Memo muy puntual. Muy rápido. Oye, Memo. Seguí instrucciones. Sí, ya sabemos que... habilidad, seguir instrucciones. Oye, Memo, pensando en ese Guillermo que empezaba su vida laboral en esa revista digital, si tuvieras posibilidad de darle un consejo hoy, ¿qué le dirías? Qué bonita pregunta. Yo creo que le diría, sin ganas de ponerme muy sentimental, que confíe más en sus corazonadas. Y no por nada en particular, pero a veces creo que en estos programas de crecimiento acelerado o de semillero de talento, pues vives muchas primeras veces. Sí. Y al vivir muchas primeras veces no siempre tienes como la receta o la fórmula perfecta. Y bueno, perfecta nunca la tienes, pero... Y creo que a veces hay que seguir esas corazonadas y confiar un poco más en ti para disfrutar más el proceso, ¿no? Y abrazar esa adrenalina de vivir todas esas primeras veces que te van a enseñar algo, ¿no? Eso le diría. Sí. Qué padre. Qué padre, sí. Hay que disfrutar los procesos, ¿no? Disfrutar pero sí las corazonadas, de repente uno que de repente trata de ser muy racional. Sí, exactamente. Y le hace un poco el feo a las corazonadas. Tu análisis foda. Sí, tu tomar la decisión. Pero qué padre, que me gustó mucho el consejo. Mucho el consejo. Muchas gracias. Guillermo, gracias de verdad por estar aquí en el Coffee Break. Para los que quieran conectar contigo, seguirte, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te ubican? Estoy en LinkedIn, Guillermo Alejandro Di Vela. DI Espacio Bella. Y ahí estoy activo. Cualquier pregunta, cualquier duda, con mucho gusto. Además sí, sigan a Memo de verdad en LinkedIn. Le decimos Memo porque le gusta que le diga Memo. Pero síganlo de verdad en LinkedIn. Es muy activo, comparte un montón de información. Y aparte comparte mucho de la cultura interna de Unilever, que eso está muy padre porque te habla mucho de la transparencia que tienen también la organización. Pero síganlo, de verdad, síganlo y... Gracias de verdad, Memo, por acompañarnos en el Coffee Break. Qué gusto. Oye, y entre paréntesis, otro talento externo porque es de Tampico. Aparte otro talento externo. Vamos sumando mucho más talento externo para que vean que la Ciudad de México es una ciudad de oportunidades. Justo. Así que láncense los que estén en provincia, que nos estén escuchando, vénganse para acá. Sí, pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe Gerardo, por la invitación. Sí te investigamos un poquito. En el buró laboral no, porque eso ya está prohibido. El buró laboral ya se prohibió, pero no es cierto. Es un gustazo, en serio. Fue una gran conversación. Gracias por tenerte por acá. Que se repita. Que se repita. Claro, lo vamos a hacer canon ya casi. No, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por seguirnos. Recuerden, como siempre, los invitamos en esta temporada. Descargue la aplicación del Economista. Ahí puede oír nuestros podcasts sin interrupciones, sin comerciales. Incluso si apaga la pantalla de su teléfono, puede seguir oyendo nuestros podcasts. Pero si cierra sus ojos, nos imagina así platicando. Pero en audio, obviamente. Sí, por supuesto. Pero, pues no lo podemos obligar. Si nos quiere oír en otra plataforma, estamos en todas las plataformas. Suscríbase a nuestros canales. Y si no nos quiere oír, compárteselo a quien le caiga mal para que nos escuche. Sí, pero y si hay un episodio que crea que le va a servir oírlo a alguien, pues háganos el favor de compartírselo. Gracias por seguirnos. Como decía, estamos entrando realmente a la mitad, enfilándonos a la mitad de esta temporada, así que todavía tenemos espacio para que nos manden sugerencias, qué temas quieren escuchar. Estamos haciendo un esfuerzo por traer invitados de diferentes sectores en esta temporada, porque nos han hecho esa sugerencia de hablar sobre la realidad del talento en diferentes industrias, así que pues los invitamos a que lo sigan haciendo y síganos en todas nuestras plataformas. Tenemos una oferta muy amplia de podcast para ustedes de diferentes temas que realizamos desde aquí El Economista para llevarles una actualidad sobre diferentes temas e información. Gracias a todo el equipo de video y audio que hace posible este espacio, comandados por Fabián González, y gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. El Coffee Break. El Economista Podcast.